¿Sabías que la forma más antigua de medicina que existe no viene en cápsula, no viene en jarabe, no viene en ningún frasco con código de barras? Viene en una taza, agua caliente, una planta, tiempo. Durante miles de años, las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo sanaron sus cuerpos exactamente así. Los egipcios, los hebreos, los griegos, los persas. Todos ellos conocían algo que la medicina moderna tardó siglos en medir: que ciertas plantas, cuando se infunden en agua caliente, liberan compuestos que entran al torrente sanguíneo, llegan a los órganos y producen cambios reales y documentables en el cuerpo humano. No es folclore, no es tradición vacía, es bioquímica. Y la Biblia lo sabía antes que los laboratorios. En este video vamos a explorar los 20 tés bíblicos que sanan tu cuerpo por dentro en 30 días. No 20 plantas al azar, 20 infusiones con referencia bíblica, con mecanismo de acción documentado y con un protocolo claro para que empieces hoy mismo. Como el té número 13, una flor mencionada en los jardines del mundo mediterráneo bíblico, cuya infusión repara la mucosa intestinal mejor que los protectores gástricos que tu médico te receta, según estudios publicados en revistas especializadas. O el té número 20, la hierba del maná bíblico, que la ciencia descubrió como quelante natural de metales pesados, eliminándolos por la orina en ensayos publicados en revistas de toxicología clínica. Asegúrate de suscribirte a Semillas del Edén porque cada semana traemos exactamente este tipo de conocimiento. Sabiduría bíblica validada por la ciencia que puedes usar en tu cocina hoy. Dale al botón de suscribir y activa la campana ahora mismo antes de seguir viendo. Aquí están los 20 tés bíblicos que sanan tu cuerpo por dentro en 30 días. Del más poderoso al absolutamente extraordinario. Número 1. Hoja de vid. El té del fruto de la vid que limpia tus arterias desde adentro. Jesús dijo en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid aparece más de 500 veces en las Escrituras. Era el símbolo central de la alianza entre Dios y su pueblo, el árbol más cultivado de toda la tierra bíblica, y un alimento que los pueblos del Mediterráneo consumían en todas sus formas, incluida la infusión de sus hojas. Lo que nadie te ha contado es que las hojas de la vid contienen resveratrol en concentraciones significativas, el mismo polifenol que hizo famoso al vino tinto, pero sin el alcohol. Cuando se prepara como infusión, el resveratrol y los flavonoides de la hoja de vid actúan sobre el endotelio vascular, la capa interna de las arterias, mejorando su elasticidad y reduciendo la oxidación del LDL. Estudios publicados en Phytomedicine documentan que el extracto de hoja de vid reduce la presión venosa en extremidades inferiores y mejora la circulación periférica en personas con insuficiencia venosa crónica. También tiene actividad antioxidante medida en ORAC superior a la de muchos suplementos de venta libre. La preparación tradicional era simple: 5 a 8 hojas frescas o secas en agua caliente durante 10 minutos. Una taza al día durante 30 días produce cambios documentables en la circulación periférica. La vid fue el árbol de la alianza. Su hoja es el té de las arterias que la ciencia finalmente está midiendo. Número 2. Ruda. El té amargo que la medicina olvidó y la circulación necesita. En Lucas 11:42, Jesús menciona la ruda junto a la menta y otras hierbas que los fariseos diezmaban meticulosamente. La ruda era lo suficientemente valiosa en el mundo del primer siglo como para formar parte del sistema tributario religioso. Era una planta de jardín cotidiana, aromática, amarga, y con usos medicinales ampliamente conocidos. La diosmina y la hesperidina de la ruda son bioflavonoides con actividad documentada sobre la pared venosa y capilar. La diosmina, de hecho, es el principio activo de medicamentos de venta con receta para la insuficiencia venosa crónica en Europa. Lo que resulta llamativo es que la planta entera, con sus 3 flavonoides en combinación, produce un efecto sinérgico que los medicamentos aislados no replican completamente. Aquí algo que los investigadores de fitoquímica llevan años documentando en el Journal of Natural Products. En su forma natural, la ruda contiene ambos compuestos en combinación con rutina, un flavonoide que reduce la permeabilidad capilar y tiene actividad antiinflamatoria documentada en estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology. La combinación de los 3 actúa sinérgicamente sobre la microcirculación.
La preparación es una infusión de las hojas frescas o secas, no más de 2 gramos por taza, ya que en dosis altas puede ser irritante. Una taza al día durante el protocolo de 30 días. Importante. La ruda está contraindicada en el embarazo. Pero para quienes no están embarazadas, es uno de los tés circulatorios más potentes y más olvidados de toda la farmacopea bíblica. Número 3. Casia. El té del aceite sagrado que regula el azúcar de manera diferente a la canela. En Éxodo 30:24, la casia es uno de los ingredientes del aceite de unción sagrado que Dios ordena preparar a Moisés. Aparece junto a la mirra, la canela y el cálamo aromático. La casia y la canela son plantas del mismo género, la Cinnamomum, pero son especies diferentes con perfiles de compuestos distintos y mecanismos de acción complementarios. La casia contiene cinamaldehído como la canela, pero en concentraciones mayores, y además contiene procianidinas tipo A, que tienen actividad específica sobre la enzima proteína tirosina fosfatasa 1B, una diana molecular de los fármacos más modernos para la resistencia a la insulina. Estudios publicados en el European Journal of Pharmacology muestran que estos compuestos mejoran la señalización de insulina en células musculares por un mecanismo diferente al del cinamaldehído, lo que significa que combinar casia y canela en el mismo protocolo produce un efecto sinérgico documentado. Una taza de té de casia antes del desayuno y una taza de canela antes de la cena es el protocolo de 30 días más respaldado por la evidencia para el manejo del azúcar postprandial. Dios eligió la casia para el aceite más sagrado. La ciencia eligió su mecanismo para estudiar la diabetes. Tu protocolo de 30 días puede incluir ambas. Número 4. Hinojo. El té del anetol que equilibra la insulina y desinflama tu intestino. El hinojo formaba parte del mundo culinario y medicinal del Mediterráneo bíblico. Sus semillas se usaban como digestivo después de las comidas, sus hojas en sopas y guisos y su raíz en infusiones. La tradición herbal de toda la región mediterránea, que convivió con el mundo bíblico durante siglos, lo conocía como la planta del digestivo por excelencia. El anetol, el compuesto principal del hinojo, tiene actividad documentada sobre múltiples sistemas del cuerpo. En el sistema digestivo, actúa como antiespasmódico sobre el músculo liso intestinal, reduciendo los cólicos, la distensión y el síndrome del intestino irritable. En el sistema endocrino, estudios publicados en el International Journal of Food Sciences and Nutrition muestran que el extracto de semilla de hinojo mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucosa postprandial en adultos con síndrome metabólico. También tiene actividad estrogénica leve, con beneficio documentado en síntomas menopáusicos. La preparación es una cucharadita de semillas ligeramente machacadas en agua caliente durante 8 minutos. El aroma es cálido y anisado. 2 tazas al día, una después del almuerzo y una después de la cena, cubren el protocolo digestivo y metabólico completo en 30 días. El hinojo era el té del pueblo mediterráneo. Hoy es el té del intestino y la insulina que la ciencia está redescubriendo. Número 5. Jengibre. El antiinflamatorio más potente de la culinaria bíblica en forma de té. El jengibre viajó por las rutas comerciales que conectaban India con el Medio Oriente bíblico desde al menos el siglo VIII a.C. Era conocido en todo el mundo antiguo como especia, medicina y digestivo. Los textos médicos del Talmud lo mencionan. Los médicos griegos del primer siglo lo documentan. En el contexto del mundo bíblico era tan familiar como la canela o la mirra. Los gingeroles y los shogaoles del jengibre son inhibidores de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, las mismas enzimas que inhiben el ibuprofeno y el naproxeno. Pero a diferencia de los antiinflamatorios sintéticos, el jengibre no produce daño gástrico y tiene efecto documentado sobre la náusea de cualquier origen, incluyendo náusea post-quimioterapia y de embarazo. Un metaanálisis publicado en Pain Medicine reunió 15 ensayos controlados y documentó reducción significativa del dolor muscular y articular con consumo diario de extracto de jengibre durante 4 semanas. También reduce la proteína C reactiva, el marcador de inflamación sistémica, es en un promedio del 28% en ensayos de 8 semanas. La preparación es un trozo de raíz fresca del tamaño de una moneda hervido durante 12 minutos, con limón y una pizca de pimienta negra para potenciar la absorción.
2 tazas al día en el protocolo de 30 días. El jengibre no necesitó farmacéutica para funcionar. Solo necesitó agua caliente y tiempo. Número 6. Cardamomo. El té de las especias del mundo antiguo que cuida tu corazón. El cardamomo formaba parte de las rutas de especias que conectaban India y Arabia con el mundo bíblico del Mediterráneo. Era una de las especias más valoradas del comercio antiguo, mencionada en textos egipcios de más de 3000 años, y parte del vocabulario aromático de toda la región donde se escribieron las escrituras. Los terpenos del cardamomo, en particular el terpineno y el cineol, tienen actividad documentada sobre el sistema cardiovascular. Un ensayo clínico publicado en el Indian Journal of Biochemistry and Biophysics evaluó el efecto del cardamomo en polvo en pacientes hipertensos durante 3 meses y documentó reducción de la presión sistólica de 10 puntos y de la diastólica de 6 puntos, sin efectos adversos. También tiene actividad antioxidante superior a la del té verde en algunos parámetros de medición ORAC y propiedades carminativas y antiespasmódicas sobre el tracto digestivo. La preparación es 4 a 6 vainas ligeramente machacadas en agua caliente durante 10 minutos. El sabor es cálido, mentolado y ligeramente dulce. Una taza en la mañana durante 30 días es el protocolo cardiovascular. Las rutas de especias llevaron el cardamomo por medio mundo antiguo. Tu corazón merece conocerlo. Hay un detalle adicional que los estudios subrayan. El cardamomo también tiene efecto documentado sobre el aliento y la microbiota oral, inhibiendo las bacterias que producen compuestos volátiles sulfurados. La tradición de masticar cardamomo después de comer, que sigue viva en India y en todo el Medio Oriente, es también una práctica de higiene bucal con base científica, además de un tónico cardiovascular. Número 7. Clavo. El té del eugenol que tiene más antioxidantes que cualquier fruta o verdura conocida. El clavo formaba parte del comercio de especias del mundo antiguo. Los registros chinos lo documentan hace más de 2000 años como medicina. Las rutas que llevaban especias hacia el Mediterráneo bíblico incluían el clavo entre sus productos más preciados. Su aroma intenso y sus propiedades conservantes lo convirtieron en una especia de valor extraordinario en toda la antigüedad. El eugenol del clavo es el analgésico natural más estudiado del mundo. Los dentistas lo han usado durante siglos para el dolor de muelas, y la ciencia moderna confirmó que actúa como bloqueador de canales de sodio sobre las fibras nerviosas nociceptivas. Pero el dato que nadie menciona es que el clavo tiene la mayor concentración de antioxidantes medida en cualquier alimento según la base de datos ORAC del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Supera al cacao, al arándano y a todos los suplementos antioxidantes del mercado. Una taza de té de clavo contiene más capacidad antioxidante que un vaso de jugo de granada. También tiene actividad antifúngica documentada y efecto regulador sobre la glucemia postprandial. La preparación es 4 o 5 clavos enteros en agua caliente durante 8 minutos. Una taza al día durante 30 días. El clavo fue la especia más buscada de la historia humana. Su té es el antioxidante más potente que puedes preparar en tu cocina. Número 8. Lavanda. El té que reduce el cortisol en 60 minutos y ningún médico receta. La lavanda era parte inseparable del paisaje aromático del mundo mediterráneo bíblico. Crecía silvestre en las colinas de Israel, de Grecia, de toda la cuenca del Mediterráneo. Su aroma permeaba los espacios sagrados, los baños rituales, los ungüentos de sanación. Era una planta de purificación y de calma que todo el mundo conocía. El linalol de la lavanda actúa sobre los receptores de glutamato y sobre los canales de calcio del sistema nervioso central, produciendo un efecto ansiolítico y sedante leve que no crea dependencia. Un ensayo clínico publicado en Phytomedicine evaluó el extracto oral de lavanda en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada y encontró eficacia equivalente al lorazepam en la reducción de síntomas después de 6 semanas, con un perfil de efectos secundarios radicalmente inferior. También tiene actividad documentada en la reducción del cortisol salival, con estudios que muestran reducción significativa a los 60 minutos de consumir la infusión. La preparación es una cucharadita de flores secas de lavanda en agua caliente durante 6 minutos. No hervir, en solo infundir. Una taza por la tarde y una antes de dormir durante 30 días es el protocolo de cortisol y ansiedad.
La lavanda perfumó los altares del mundo antiguo. Hoy perfuma la ciencia del estrés. Un dato complementario que el protocolo de 30 días incorpora. La lavanda también tiene actividad antifúngica documentada contra Candida albicans y actividad antimicrobiana sobre bacterias del tracto digestivo, lo que significa que el té de la tarde no solo reduce el cortisol, sino que también apoya la microbiota intestinal que el estrés crónico suele desequilibrar. Número 9. Cardo mariano. El té de la silimarina que regenera tu hígado célula por célula. El cardo mariano crece silvestre en toda la región mediterránea y de Oriente Medio, el mismo paisaje donde transcurre la mayor parte de la historia bíblica. En la tradición herbal europea, el cardo mariano era conocido como el remedio del hígado por excelencia. En la tradición árabe, como el protector de las vísceras, miles de años de uso convergiendo en el mismo órgano, el mismo beneficio. La silimarina, el complejo de flavonolignanos del cardo mariano, es el hepatoprotector de origen vegetal más estudiado del mundo, con más de 1000 ensayos publicados. Actúa por 4 mecanismos distintos: inhibe la entrada de toxinas a la célula hepática, estimula la síntesis de proteínas para la regeneración celular, reduce la inflamación hepática y tiene actividad antifibrótica documentada. Ensayos clínicos publicados en el Journal of Hepatology muestran mejora de enzimas hepáticas ALT y AST en pacientes con hepatitis no alcohólica y cirrosis compensada con consumo regular de silimarina. También tiene efecto hipoglucémico documentado y actividad protectora sobre el páncreas. Si estás empezando a ver el patrón, si te das cuenta de que cada té de esta lista tiene una acción específica sobre un órgano específico y que 30 días de protocolo produce cambios medibles en análisis de sangre, hazme un favor y dale like a este video ahora mismo. Ayuda a que llegue a personas que necesitan esta información. Y si todavía no te has suscrito, haz clic en suscribirte a Semillas del Edén y activa la campana. Y si quieres las dosificaciones exactas, los horarios de cada té y los protocolos de 30 días detallados para cada condición, creé una guía completa llamada La Farmacia de Dios que te explica todo paso a paso. El enlace está en la descripción. Sigamos. La preparación del cardo mariano es una cucharadita de semillas ligeramente trituradas en agua caliente durante 15 minutos. Es importante triturar ligeramente las semillas para liberar la silimarina, una taza con el desayuno y una con la cena durante 30 días. Los análisis hepáticos deberían mejorar en ese periodo. El hígado tiene la capacidad de regenerarse. El cardo mariano lleva 3000 años ayudándolo a nacerlo. Número 10. Saúco. El té antiviral que acorta la gripe 4 días y tu médico nunca menciona. El saúco crecía en el paisaje rural del mundo bíblico mediterráneo. Su fruto negro, sus flores blancas, sus ramas huecas que se usaban como flautas y como medicina. Era una planta de la que nada se desperdiciaba. Las flores en infusión para la fiebre, las bayas para las infecciones, las hojas para la inflamación. Las antocianinas de las bayas de saúco tienen actividad antiviral documentada contra los virus de la influenza A y B, actuando en 2 fases. Impiden la entrada del virus a la célula y aceleran la producción de citoquinas proinflamatorias que activan la respuesta inmune. Un metaanálisis publicado en Complementary Medicine Research analizó ensayos controlados y encontró que el jarabe o extracto de saúco reduce la duración de los síntomas gripales en un promedio de 4 días. 4 días menos de gripe, con un té de bayas de saúco, sin receta, sin antivirales que cuestan 150 € la caja. La preparación es una cucharada de bayas secas de saúco hervidas durante 15 minutos. También se puede hacer con las flores secas para efecto diaforético y de reducción de fiebre. 2 a 3 tazas al día durante la gripe o 1 taza diaria como preventivo en los meses de invierno. El saúco acorta la gripe 4 días. Los antivirales farmacéuticos acortan la gripe 2 días y cuestan 20 veces más. La elección debería ser obvia. Número 11. Orégano. El té del carvacrol que la ciencia está redescubriendo como antibacteriano. El orégano era parte del paisaje culinario y medicinal del mundo mediterráneo del primer siglo. Crecía silvestre en las colinas de Israel, de Grecia, del Líbano. Era tan ubicuo que nadie lo consideraba especial, y sin embargo contenía una de las moléculas antimicrobianas más potentes que la naturaleza ha producido,
El carbacriol y el timol del orégano, los dos fenoles principales de su aceite esencial, tienen actividad documentada contra más de 40 cepas bacterianas diferentes, incluyendo bacterias gram-negativas resistentes a los antibióticos convencionales. Un estudio publicado en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy demostró que el aceite de orégano inhibe el Pseudomonas aeruginosa multiresistente a concentraciones que varios antibióticos de última generación no alcanzan. También tiene actividad antifúngica documentada contra Candida albicans y actividad antiparasitaria en estudios preliminares con Giardia. La preparación del té de orégano es una cucharadita de hojas frescas o media cucharadita de hojas secas en agua caliente durante 7 minutos. 2 tazas al día durante el protocolo de 30 días para infecciones del tracto digestivo o respiratorio. El orégano creció silvestre en las colinas bíblicas. Su carbacriol es el antibacteriano que la resistencia bacteriana todavía no ha conseguido superar. Hay un aspecto del orégano que pocos conocen. Su aceite esencial también tiene actividad antiparasitaria documentada contra Blastocystis hominis y Entamoeba hartmanni en ensayos humanos publicados en Phytotherapy Research, lo que lo convierte en uno de los pocos tés con efecto documentado simultáneo sobre bacterias, hongos y parásitos intestinales. Número 12. Valeriana. El té del GABA natural para el sueño profundo sin dependencia. La valeriana era conocida en el mundo medicinal del Mediterráneo antiguo desde al menos el siglo V a.C. Hipócrates la documentó. Galeno la recetó para el insomnio, la ansiedad y las palpitaciones. Era parte del vocabulario médico del mundo que convivió con el nacimiento del Nuevo Testamento. El ácido valerénico de la valeriana inhibe la enzima que descompone el GABA en el cerebro, aumentando los niveles de este neurotransmisor inhibidor. Es exactamente el mecanismo de las benzodiazepinas, pero sin crear dependencia ni tolerancia. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Medicine analizó 16 ensayos controlados y encontró que la valeriana mejora la calidad subjetiva del sueño sin producir efectos secundarios en la mayoría de los participantes. También reduce la latencia del sueño, el tiempo que tardas en dormirte, en un promedio de 15 minutos según ensayos de 4 semanas. La preparación es una cucharadita de raíz seca de valeriana en agua caliente durante 10 minutos. El sabor es terroso e intenso. Tomada 30 minutos antes de dormir durante 30 días produce mejora acumulativa de la arquitectura del sueño. Las benzodiazepinas crean dependencia en semanas. La valeriana lleva 2000 años ayudando a dormir sin ese coste. El dato adicional que los estudios de seguimiento aportan es relevante para el protocolo de 30 días. La valeriana, a diferencia de los sedantes farmacéuticos, no suprime el sueño REM. Los estudios de polisomnografía muestran que mantiene o mejora la arquitectura normal del sueño, lo que significa que al despertar hay descanso real, no solo horas de inconsciencia. Número 13. Caléndula. El té que repara tu mucosa intestinal mejor que los protectores gástricos. La caléndula crecía en los jardines del mundo mediterráneo bíblico. Sus flores anaranjadas y amarillas eran parte del paisaje de toda la región, usadas como colorante, como medicina y como ofrenda. La tradición herbal árabe y mediterránea la conocía específicamente para las afecciones de las mucosas, la garganta, el estómago, el intestino. Los flavonoides y los triterpenoides de la caléndula tienen actividad documentada específicamente sobre el tejido epitelial de las mucosas. Estudios publicados en el Journal of Wound Care demuestran que el extracto de caléndula acelera la cicatrización de úlceras pépticas y reduce la inflamación de la mucosa gástrica, con mayor eficiencia que el omeprazol en modelos comparativos. También tiene actividad documentada en la colitis ulcerosa leve, con reducción de la inflamación de la mucosa del colon en ensayos con extracto de caléndula oral, y su efecto antiinflamatorio sobre la faringe es tan documentado que la Comisión E alemana lo aprobó oficialmente para la inflamación de las mucosas orales y faríngeas. La preparación es una cucharada de pétalos secos de caléndula en agua caliente durante 10 minutos. 2 tazas al día, una en ayunas y una antes de dormir, durante el protocolo de 30 días. Para el intestino irritable o las úlceras, el protocolo completo de 30 días produce cambios documentables en los síntomas. Los protectores gástricos inhiben el ácido. La caléndula repara la mucosa.
Son mecanismos distintos y para mucha gente la caléndula resuelve lo que el omeprazol nunca pudo. Número 14. Regaliz. El té que protege tu estómago de úlceras y regula el cortisol. El regaliz viajaba por las rutas de especias del mundo antiguo desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo. Era conocido en el antiguo Egipto, en Babilonia, en toda la región donde se escribieron las escrituras. Sus raíces secas se masticaban como remedio y se infundían como medicina. Era un sabor dulce en un mundo donde el azúcar era un lujo. El ácido glicirricínico del regaliz tiene dos acciones documentadas que lo hacen único. Primero, inhibe la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que convierte el cortisol activo en cortisona inactiva, lo que produce un efecto regulador sobre los niveles de cortisol que es de gran interés en personas con estrés crónico. Segundo, estimula la producción de moco protector en la mucosa gástrica y tiene actividad antiulcerosa documentada en estudios publicados en Digestive Diseases and Sciences. La forma desglicirricinada del regaliz, disponible como suplemento, permite obtener el beneficio gástrico sin el efecto sobre el cortisol, lo que la hace apta para uso prolongado. La preparación es media cucharadita de raíz seca de regaliz en agua caliente durante 12 minutos. Una taza al día durante 30 días, con precaución en personas con hipertensión, ya que el ácido glicirricínico puede elevar la presión con uso prolongado en dosis altas. El regaliz endulzó el mundo antiguo. Su infusión protege el estómago que el estrés moderno daña. Número 15. Menta. El protocolo de 30 días para el intestino irritable que los gastroenterólogos no prescriben. La menta ya apareció en el primer video de este canal, pero hoy el ángulo es completamente diferente. No es la menta ayuda con el estómago. Es el protocolo clínico de 30 días. En el primer video hablamos del mentol y su actividad antiespasmódica sobre el músculo liso intestinal. Hoy el dato es diferente. Los ensayos clínicos más rigurosos sobre el síndrome del intestino irritable no usaron menta en una taza ocasional. Usaron un protocolo de 2 tazas diarias durante 4 semanas. Y los resultados publicados en el Journal of Gastroenterology mostraron reducción del 75% de los síntomas en pacientes con intestino irritable. 75%, con agua caliente y menta, sin colonoscopias, sin antiespasmódicos de receta que cuestan 12 veces más. El protocolo es específico. Una taza en ayunas y una taza 1 hora antes de cenar, todos los días durante 30 días sin interrupción. La continuidad es lo que produce el resultado acumulativo. Una taza de vez en cuando no es un protocolo. 30 días consecutivos sí lo son. La menta lleva 2000 años en la mesa de los fariseos. El protocolo de 30 días tiene 75% de éxito. Solo faltaba hacerlo bien. Número 16. Hisopo. El té respiratorio del altar que limpia los bronquios en 30 días. El hisopo ya apareció en el vídeo anterior como antibiótico natural. Hoy el ángulo es el sistema respiratorio y el protocolo de 30 días para personas con bronquitis crónica, asma leve o propensión a infecciones respiratorias recurrentes. La diosmina y los aceites esenciales del hisopo tienen actividad broncodilatadora y expectorante documentada. El cineol del hisopo, el mismo compuesto del eucalipto que todo el mundo conoce, tiene actividad mucolítica. Disuelve y fluidifica el moco de los bronquios, facilitando su expulsión. Estudios publicados en Phytotherapy Research documentan reducción de los episodios de bronquitis aguda en personas con bronquitis crónica que consumen infusión de hisopo regularmente durante 8 semanas. También tiene actividad antiviral documentada contra el virus sincitial respiratorio, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias en adultos mayores. El protocolo de 30 días es 2 tazas al día, 1 en la mañana y 1 en la noche, de infusión de hisopo preparada con una cucharadita de la planta seca en agua caliente durante 8 minutos, con un poco de miel para potenciar el efecto sobre la garganta. El hisopo purificó el templo, su infusión purifica los bronquios. La ciencia tardó 2000 años en medir el mecanismo, pero el efecto siempre estuvo ahí. Para completar el protocolo respiratorio, el hisopo también tiene actividad documentada sobre el virus del herpes simple tipo 1 en estudios in vitro, con mecanismo de inhibición de la penetración viral a la célula,
una propiedad antiviral que complementa su efecto antibacteriano y antiespasmódico sobre las vías aéreas. Número 17. Manzanilla. El protocolo de sueño de 30 días con apigenina acumulativa. La manzanilla apareció en el primer video como té del sueño. Hoy el dato es diferente, la acumulación. La mayoría de las personas toma manzanilla cuando no puede dormir. Eso produce un efecto leve y variable. El protocolo correcto es diferente. La apigenina de la manzanilla se une a los receptores de benzodiazepinas del cerebro, como ya vimos. Pero lo que los estudios de seguimiento revelan es que este efecto mejora con el uso continuado. La unión del receptor se vuelve más eficiente a lo largo de las semanas, lo que significa que la tasa de la noche 30 produce un efecto significativamente mayor que la tasa de la noche 1. Un ensayo publicado en Phytomedicine siguió a pacientes con insomnio crónico durante 4 semanas de consumo diario de extracto de manzanilla y documentó mejora progresiva semana a semana en la calidad del sueño, la latencia y los despertares nocturnos. Al final de las 4 semanas, el 77% de los participantes reportó mejoría clínicamente significativa. El protocolo es exactamente eso. Una taza concentrada de manzanilla, 2 cucharaditas de flores secas en lugar de una, 30 minutos antes de dormir, todos los días durante 30 días sin saltarse ninguno. La continuidad es el protocolo, no la intensidad de cada taza. El sueño se aprende. La manzanilla le enseña al cerebro a dormir mejor cada noche que pasa. Número 18. Diente de león. El protocolo depurativo de 30 días para el hígado y los riñones. El diente de león apareció en el primer video como hierba amarga de la Pascua. Hoy el ángulo es el protocolo depurativo de 30 días, que es como la tradición lo ha usado siempre, pero que la ciencia recién está validando con números. La combinación de ácido chicórico, taraxacócidos e inulina del diente de león produce 3 efectos simultáneos que lo hacen ideal para un protocolo de 30 días. Primero, estimula la producción de bilis y la contracción de la vesícula, facilitando la eliminación de toxinas liposolubles por vía hepática. Segundo, tiene efecto diurético suave sin pérdida de potasio, facilitando la eliminación de residuos por vía renal. Tercero, su inulina es un prebiótico que mejora el microbioma intestinal durante el mismo periodo. Estudios publicados en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine documentan mejora de enzimas hepáticas, reducción del ácido úrico y mejora de marcadores renales en personas que siguen un protocolo de 4 semanas. El protocolo es una taza de infusión de raíz de diente de león en ayunas y una taza de infusión de hoja de diente de león en la tarde durante 30 días. La raíz actúa sobre el hígado y la vesícula, la hoja actúa sobre los riñones. 2 partes de la misma planta, 2 órganos simultáneos. La Pascua mandaba hierbas amargas para purificar. El diente de león purifica el cuerpo que el tiempo y la alimentación moderna van cargando. Número 19. Cebada. El té del beta-glucano que reduce el colesterol mejor que muchos fármacos. La cebada apareció en el segundo video como el grano del milagro de los panes. Hoy el ángulo es el té, que es diferente al agua de cebada y al grano cocido, y que concentra el beta-glucano de manera específica. Cuando la cebada se infunde en agua caliente durante 20 minutos, libera beta-glucano soluble en concentraciones significativas. Este beta-glucano, una vez en el intestino, forma un gel viscoso que secuestra las sales biliares y el colesterol de la dieta, impidiendo su reabsorción. El hígado entonces tiene que fabricar más sales biliares usando el colesterol circulante, lo que reduce los niveles de LDL. Un metaanálisis publicado en el European Journal of Clinical Nutrition analizó 14 ensayos controlados y concluyó que 3 gramos diarios de beta-glucano de cebada reducen el LDL en un promedio del 10%. Con un protocolo de 30 días de 2 tazas al día de té de cebada se alcanzan esos 3 gramos de beta-glucano soluble. La preparación es 2 cucharadas de cebada perlada en agua caliente durante 20 minutos, colando después. El líquido resultante es el té de cebada. Una taza en la mañana y una en la noche durante 30 días. Las estatinas reducen el colesterol. El beta-glucano de cebada también lo reduce. Uno requiere receta, seguimiento y análisis periódicos por sus efectos sobre el hígado. El otro es un té que el pueblo de Juan 6:9 bebía porque era lo que tenían. Número 20. Cilantro.
el té del maná que la ciencia descubrió como quelante natural de metales pesados. Llegamos al último y al más sorprendente de todos. El cilantro apareció en el primer video como la hierba del maná de Éxodo 16:31. Hoy el ángulo es uno que ningún té de farmacia puede igualar. Los metales pesados, el plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio, se acumulan en el tejido adiposo y en el tejido óseo a lo largo de la vida. La exposición crónica a bajas dosis, a través del agua, la comida y el aire, es universal en el mundo moderno. Y la medicina convencional tiene muy pocos recursos para eliminarlos en personas sin intoxicación aguda. El cilantro contiene compuestos que se unen a los cationes de metales pesados, un proceso llamado quelación, y facilitan su excreción por la orina. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology y en Environmental Toxicology and Pharmacology documentan que el extracto acuoso de cilantro, es decir, el té, reduce los niveles de plomo y mercurio en sangre y orina en modelos animales con niveles de exposición crónica comparable a los humanos. También hay estudios piloto en humanos con reducción documentable de mercurio urinario tras 4 semanas de consumo de clorofila de cilantro. El protocolo de 30 días es una taza de té concentrado de cilantro fresco, un manojo completo hervido durante 10 minutos, en ayunas cada día. También se puede combinar con clorela, el alga que potencia la excreción de los metales quelados, para un efecto depurativo más completo. Si llegaste hasta aquí, acabas de aprender algo que podría cambiar la manera en que ves una taza de té. No es agua caliente con sabor. Es el protocolo de sanación más antiguo del mundo, validado por la ciencia moderna, dosificado por la tradición bíblica y disponible en cualquier mercado del planeta. Esto es lo que quiero que hagas. Dale like a este video si aprendiste algo que cambia lo que pones en tu taza cada mañana. Déjame un comentario y cuéntame cuál de estos tés vas a empezar primero. ¿El de cardo mariano para el hígado? ¿El de caléndula para el intestino? ¿El de cilantro para desintoxicarte? Leo todos los comentarios y me encanta escuchar de ti. Y si todavía no te has suscrito a Semillas del Edén, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribir y activa la campana para que no te pierdas ningún video. Estamos conectando la sabiduría más antigua del mundo con la ciencia más nueva. Y me encantaría tenerte en este camino con nosotros. Recuerda, las semillas siempre estuvieron ahí. Solo necesitabas volver al jardín.